Muy buenas, vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa que hemos convocado hoy, 24 de enero de 2024, aquí en la sede del PSOE, en la Casa del Pueblo, para comentar analizar una serie de asuntos de la actualidad del pueblo. Y bueno, pues como no puede ser de otra forma, vamos a empezar pues por los acontecimientos que ocurrieron en el último pleno, en el que se desestimaban las alegaciones que presentaron los representantes sindicales del Ayuntamiento contra el presupuesto del Ayuntamiento y lo que conllevaba luego a la posterior aprobación definitiva de ese presupuesto 2024. Como todos ya sabéis, pues ese pleno lo que aconteció fue que el alcalde del Partido Popular, Antonio Enamorado, sin ningún tipo de motivo, nos cortó la palabra, nos censuró la palabra y posiblemente porque no le estuviera gustando mucho lo que estábamos diciendo del presupuesto, que no eran más que las realidades. Mañana, precisamente, además, tenemos un pleno ordinario en el que hay ruegos y preguntas y, de nuevo, pues vamos a sentarnos en el salón de pleno sin tener mucha certeza de qué actitud va a traer el alcalde, puesto que ya en el último pleno ordinario también me recortó el tiempo y me dejó con las preguntas medio a hacer. Nosotros vamos acumulando una serie de temas o de propuestas o de inquietudes que los vecinos nos plantean para que las llevemos al pleno y, bueno, pues este señor, en su actitud de querer controlar y de querer que no se le critique en público, pues nos controla y nos corta la palabra y en el caso pues del último pleno, como digo, pues me la retiró sin ningún tipo de motivo porque él se escudó en que no me estaba ciñendo al punto y yo no hablé de otra cosa en mi intervención, como todos habéis podido ver, que no fuese el presupuesto. Lo que estábamos diciéndole al señor Enamorado y a su equipo de gobierno para que todo el pueblo supiera sobre el presupuesto es que es un presupuesto muy difícil de defender y muy difícil de apoyar desde la oposición, puesto que es un presupuesto que claramente va a privatizar servicios y que es un presupuesto que además no apuesta por lo público, ni por el empleo, ni por los servicios. Un gran conjunto de la población ya ha podido ver que desde primeros de año pues han desaparecido de golpe y plumazo, por orden del señor alcalde, servicios que ya se venían prestando gratuitos, como el de la gimnasia Más Vida, que nosotros pusimos en marcha con mucha ilusión y que tuvo una acogida muy importante por todo el pueblo, y eso pues ya no hay monitores del ayuntamiento, ya no hay servicio gratuito para todo el mundo, por lo tanto, el que no pueda costearse ese servicio por lo privado o yendo a las diferentes empresas del Lora que también lo dan, pues lógicamente no van a poder hacer ese ejercicio porque ya el ayuntamiento de su pueblo no lo hace desde lo público. Y así otros tantos servicios, como por ejemplo, también se va a privatizar el servicio de cementerio, que eso es algo difícil de explicar, que va a haber allí, cuando tú llegues a enterrar a un ser querido, pues va a haber una persona de una empresa privada y no de un ayuntamiento, que es el que debe de estar enterrando y haciendo todo ese procedimiento fúnebre de despedida de nuestros seres queridos. Además, pues también es un presupuesto muy caprichoso con el reparto de las subvenciones. Ha habido asociaciones a las que se les ha subido, ha habido otras que se les ha bajado, ha habido otras a las que se le han dado por primera vez, pero no siguen ningún criterio ni ninguna pauta que sea aplicable al resto de las asociaciones de nuestro pueblo. El señor alcalde ha repartido las subvenciones como ha querido y, ojo, además sin que lo supieran las propias asociaciones. Ha habido asociaciones que nosotros hemos llamado para preguntarles si sabían que les habían subido la subvención y no sabían nada de esa subida, y otros igualmente pues que se la habían dado por primera vez y nos han preguntado, bueno, pero ¿bajo qué criterio? ¿Por qué nos dan esa cantidad si no sabemos para qué nos la dan? Si nosotros no hemos presentado ningún proyecto ni les hemos dicho que necesitamos ese dinero. Claro, cuando te dan 2.000 euros, pero tus gastos son 10.000, pues lógicamente la asociación se pregunta, bueno, pues ¿y cómo podemos hacer para llegar a más? O también han entrado las asociaciones ya
en un malestar entre ellas porque se comparan unas con otras. Oye, ¿por qué le sube a este 2.000 si nosotros tenemos el doble de niños y por lo tanto necesitamos el doble de recursos para funcionar? Pues esa falta de criterio y esa falta de transparencia a la hora de repartir las subvenciones es lo que nos ha llevado a este caos que tenemos y como digo, que hace indefendible este presupuesto. Luego no es un presupuesto real, va a ser el presupuesto más alto, el presupuesto más grande de la historia del Ayuntamiento de Lora del Río, con más de 19 millones de euros de presupuesto. Y eso, lógicamente, viniendo de un presupuesto de 17 millones de euros, pues evidentemente ese dinero tiene que salir de algún sitio. Y lo que lleva oculto este presupuesto es una subida inmediata de tasas y de impuestos que el Ayuntamiento nos va a aplicar al bolsillo de todos los loreños y las loreñas. Para cuadrar los números se han escudado en hacer encajes de bolillo, ingeniería financiera, como se dice, contando con que se van a vender muchas propiedades municipales y ese dinero va a entrar en la caja del Ayuntamiento, pero eso se tiene que hacer en un periodo de 12 meses, hasta al 31 de diciembre, para que ese presupuesto que nos han presentado sea real. Estamos hablando pues de vender las parcelas del polígono industrial, algunas naves que también tenemos repartidas por el pueblo, los pisos de la calle Guadalquivir, todos esos inmuebles, el Ayuntamiento pretende venderlos. Y tal y como lo ha plasmado en el presupuesto 2024, pretende hacerlo en este ejercicio, es decir, durante el año 2024, cuando todos sabemos, en el caso, por ejemplo, de los pisos de la calle Guadalquivir, la complejidad que tienen esos pisos de gente y de familias viviendo durante muchísimo tiempo en ellos, que también muchos de ellos habrán adquirido algún derecho sobre la propia vivienda. Pero la vivienda tiene que salir a subasta pública, no se le puede adjudicar a nadie de manera nominativa. Por lo tanto, el caos va a ser mayúsculo, el presupuesto al final, bueno, pues el papel todo lo soporta, pero por eso digo desde primera hora que es un presupuesto irreal y que no muy difícil de defender, y reitero, con esa subida de tasas y de impuestos que está ahí oculta, de la que nadie quiere hablar. Otro de los puntos en los que me voy a detener, el segundo punto va a ser para hablar del agua. Bueno, todos hemos visto, como ya sabíamos, en el momento que bajasen las temperaturas y además tuviésemos el soporte mínimo, aunque fuese mínimo, de la lluvia, que el agua por los grifos volvería a salir bien, porque los episodios de turbidez siempre tienen que ver con el verano y con una demanda muy alta del agua. Ahora la demanda cae y las temperaturas caen, por lo tanto la temperatura de las propias tuberías pues también es menor y esos sedimentos no se despegan con tanta facilidad. Pero esto ya dijimos que no podía ser la estrategia a seguir por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento una solución técnica no puede ser nunca esperar a que llueva para solucionar el problema, porque este mismo problema lo tendremos, por lo tanto, el año que viene. Si un año repleto de lluvias no lo soluciona, que por lo que se ve, pues bueno, tampoco ha llovido un poco, pero no lo suficiente. Nos hace falta muchísima más agua para poder paliar la grave sequía que tenemos. Pues entre todas estas, como todos sabéis, yo me presté voluntario e insistí muchísimo al alcalde para que fuésemos a buscar ayuda técnica y económica a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Sevilla. De hecho, lo llevé de la mano a que se reuniera con el diputado, pero el señor enamorado ha entrado ya en campaña política y está intentando politizarlo todo lo que tiene que ver con el agua. Él nunca tiene culpa de nada. Lleva gobernando 7 años, más casi un año ya mismo que vamos a hacer, y él no tiene nada que ver con la gestión del agua. No es culpa suya que la salida del contrato de Aqualia y la entrada a lo público fuese totalmente caótica y no fuese capaz de aprobar el plan que él tenía de hacer un sistema de gestión mixta, y el caos posterior de no tener equipamiento ni tener totalmente desmontado el Servicio Municipal de Agua. Eso no es culpa suya. Lo único que está interesado el señor enamorado ahora mismo es en confrontar con la Diputación de Sevilla
que fijaros la estrategia, la magnífica estrategia de confrontar directamente con el que te tiene que poner dinero. Eso, que a mí me lo expliquen, cómo se puede llegar a buen puerto o cómo pretende que tenga el trato de favor o el buen trato con una administración si lo único que hace es confrontar contra ella y criticarla utilizando medias verdades o mentiras. Y ahora lo último que hemos visto es que también ha ido o ha anunciado que va a ir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a pedir otro 1.000.000 de euros. El señor Enamorado va a ir a pedir a todas las administraciones que estén gobernadas por el Partido Socialista, pero por la Junta de Andalucía, que también tiene competencia en agua y está haciendo otras inversiones precisamente en pueblos gobernados por el Partido Popular, a la Junta de Andalucía no piensa ir. Bueno, sí ha ido, pero ha ido a hacerse la foto. No ha ido con una cantidad económica como con la Confederación Hidrográfica, que le está diciendo que le ponga 1.000.000 de euros sobre la mesa. A la Junta de Andalucía todos son sonrisas, reuniones para la foto, pero no nos concreta qué está viendo en esas reuniones. Y entre tanto el tiempo pasa y ya mismo llegará el verano y tendremos el problema y tendremos otra vez los deberes sin hacer. La Diputación fue clara. La Diputación aportaría el mismo dinero que aportase la Junta de Andalucía. 50-50. Estamos esperando que la Junta de Andalucía dé su brazo a torcer, dé señales de vida y que el señor Enamorado pilote este proyecto, que para eso es el alcalde. Un alcalde, yo siempre lo he dicho, a lo que tiene que estar es a captar recursos de otras administraciones y a tener un trato excelente con ellas, porque al final, siempre al final, va a depender de ellas. Ser un soberbio en tu pueblo te puede valer, pero ser un soberbio contra una administración que está por encima, pues lógicamente es muy mala jugada, es muy mala inversión. Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos al señor Enamorado es que explique las cosas. Transparencia. ¿En qué momento estamos? No para de hablar ya del consorcio y todavía no ha dicho cuánto nos va a subir el agua. Si está hablando del consorcio de Écija, el consorcio de Écija tiene unos precios. Que explique el señor Enamorado si nos vamos a meter en el consorcio de Écija. Y cuáles son los precios del consorcio de Écija para que la gente lo sepa. Porque yo me estoy viendo que lo vamos a anunciar como él lo hace todo, deprisa y corriendo a última hora, y al final la gente no se entera y se va a liar la que se ha liado siempre que hay una crisis grave del agua. Nuestro trabajo en este sentido ha sido de respeto institucional desde primera hora, aportando todo lo que hemos podido aportar y todo lo que se nos ha dejado. En el último pleno ordinario, además, le propuso al señor Enamorado que volviese a constituir una mesa del agua, y ni me contestó en el pleno ni me ha vuelto a contestar después. Una mesa donde podamos discutir y debatir y escuchar a los expertos en el agua y que todo el mundo tenga conocimiento de todo lo que está ocurriendo. Porque esto es un problema de todo el pueblo y un problema derivado de muchísimos años de mala gestión del servicio. Cambiando de asunto, el tercer punto en el que me voy a detener es en el de la campaña de Navidad. La campaña de Navidad. Como digo, bueno, pues la campaña de Navidad, bueno, todo el mundo ha podido ver que la Navidad ha sido mucho más light y con mucha menos repercusión que la que organizamos nosotros el año pasado. Nosotros el año pasado la verdad es que trabajamos muchísimo, buscamos muchísimos recursos económicos también en la Diputación de Sevilla para poderla hacer en condiciones y siempre la hicimos con dos objetivos claros. Fomento de la cultura y fomento o dinamización de la economía. Que todo lo que se organizase en un lado tuviese repercusión en el otro. Todo lo que fuese un concierto, porque tuviese repercusión en la economía de los bares y los restaurantes. Y todo lo que se hizo en torno al comercio, pues como todo el mundo sabe, este año es algo que ha brillado por su ausencia. El año pasado fue un éxito rotundo el bono comercio. El ayuntamiento financiaba con 10, en cada compra de 40 o más financiaba 10 euros, eso se hizo durante la primera tanda, y en la segunda tanda financiaba 20 euros de cada compra de 40 o superior. Y eso, lógicamente, pues fue un incentivo para que todos los usuarios, toda la gente que íbamos a comprar regalos en Navidad, en una época en la que la compra siempre es un poquito superior, no voy a decir desmedida, pero siempre superior al resto del año,
Pues eso hizo que, lógicamente, el primer sitio donde se tantease fuese siempre el comercio del pueblo, que como todos sabemos, pues hay familias enteras viviendo de ese comercio. Ese programa, esa iniciativa, además, la configuramos trabajando codo con las dos asociaciones de comerciantes, con AECLO y con las 5 calles, y fruto de ese trabajo, escuchando al que verdaderamente está implicado, pues fue un exitazo bueno, pues de nosotros tener que estar tarde tras tarde detrás del sistema de gestión que teníamos para el bono, porque se colapsaba. No solo conseguimos que la primera compra o el primer tanteo de precio siempre se hiciera en Lora por parte de los usuarios, de los compradores de Lora del Río, sino que además fuimos capaces de acaparar mucha compra de la sierra y de la comarca, que en situaciones normales suelen siempre o comprar por internet o irse a Sevilla directamente, y en esas navidades conseguimos que todo pasase por Lora y generase economía aquí, porque esa economía luego se derivaba en que la gente también iba a comer o a tomar el café en las cafeterías en los bares de Lora, los bares se veían obligados a tener que contratar a más gente, al final, pues bueno, la economía se dinamizaba y el crecimiento pues se hacía pasito a pasito, pasitos cortos, pero bueno, pasitos seguros. Y este año pues hemos visto que el equipo de gobierno, después de sacar 5 millones de euros de los remanentes de tesorería, eso que tanto criticaron que nosotros derrochábamos porque cogimos 3,6 millones de euros, ellos ya en lo que va de legislatura, en 6 meses, han cogido 5 millones de euros y ni un solo céntimo ha ido destinado al comercio de Lora del Río. De esos 5 millones de euros, perfectamente se podía haber dedicado dinero para que el bono comercio hubiera seguido en marcha. Pero no es la voluntad de ellos. A ellos no les preocupa, al Partido Popular y al señor Namorado no les preocupa la repercusión final de cada iniciativa. A ellos lo que les preocupa es sus fotos y sus anuncios y que den muchas vueltas por redes sociales lo que están haciendo, pero al final las medidas no son efectivas y los comerciantes están muy mosqueados con este tema porque se han visto totalmente apartados de golpe y plumazo de nuevo de las actividades del propio ayuntamiento. Este año se ha vuelto a retomar el cheque 10, una iniciativa que bajo nuestro punto de vista está totalmente desenfocada, porque se vende como para beneficiar al comercio, pero al único que beneficia es al comprador final. Económicamente el ayuntamiento no aporta nada al comercio con el cheque 10. Tú llegas, compras, te dan un ticket, pones tu nombre con tu número de teléfono, lo metes en una urna y luego se hace un sorteo y te puede tocar una tele o un descuento y eso no tiene nada que ver con el bono comercio, porque el bono comercio beneficiaba a las dos partes. Beneficiaba al comercio porque incentivaba sus ventas y beneficiaba al cliente porque se ahorraba el dinero. Con el cheque 10, pues bueno, hemos vuelto al año 2021 y anteriores. Se ha hecho mucha fanfarria y ya se han hecho las fotos de los repartos de los premios, pero como habéis podido ver, los beneficiarios han sido 15 o 20 personas, no más. Y eso, lógicamente, no te dinamiza una economía, ni te respalda, ni te soluciona prácticamente, como ocurrió con el bono comercio, todas las ventas del año te las soluciona esa iniciativa. Por lo tanto, nosotros, lógicamente, lamentamos esa falta de sensibilidad con el comercio. Ya ocurrió en el COVID, donde fuimos de los pocos pueblos que no se habilitó ninguna ayuda directa hacia el comercio. Nosotros con el Black Friday, que por cierto este año ha sido otro auténtico desastre, con el Black Friday y con el bono comercio, y retomando Mercasati, intentamos ser justos con el comercio, devolverle todo aquello que el ayuntamiento le había negado durante el COVID, y volvemos, por desgracia, a un estado en el que la soberbia de los políticos pues se impone al criterio o a la aportación de la sociedad civil, en este caso de los comercios. Que, por cierto, también hay que decir que, igual que he dicho que el bono comercio se puso trabajando codo con las dos asociaciones de comerciantes, tanto con AECLO como con 5 calles, en el cheque 10, de golpe y plumazo, el ayuntamiento ha quitado en medio a una de ellas, a las 5 calles,
y en los anuncios, en las imágenes de la promoción, incluso en los sorteos y demás, solo ha aparecido representantes de AECLO, o sea que ya otra vez hay conflicto de lo que venía de ser una relación totalmente perfecta para el interés común de los comercios, pues otra vez el Ayuntamiento ha hecho lo posible para que haya otra vez favoritismo y haya otra vez disputas entre unos y otros. Bueno, para ahondar aún incluso más en este tema, sabiendo el equipo de gobierno y el alcalde el malestar que había en todos los comercios por esa falta del cheque del bono comercio, bueno, pues a algún iluminado se le ocurrió la iniciativa de tirar descuentos y tirar consumiciones en la cabalgata de Reyes Magos. Algo que, bajo mi punto de vista, pone en riesgo bastante la seguridad de todas las personas que están asistiendo a la cabalgata. Ya la gente de por sí se tira de cabeza por una pelota o por unos caramelos, pues imaginaros por un descuento o por un regalo. Pero bueno, se hizo. Lo que pasa es que eso lo ha vendido el Ayuntamiento como una iniciativa propia del Ayuntamiento. Pero lo que tiene que saber el pueblo de Lora es que el Ayuntamiento en esa iniciativa pone 0 euros. En esa iniciativa ha sido totalmente sufragada por los comercios y por la hostelería de Lora del Río. Es decir, si un comercio ofertaba en un jersey un 20% de descuento, ese 20% salía de las ganancias del propio comercio. El Ayuntamiento ahí no ha tenido nada que ver. El Ayuntamiento a lo que se ha limitado con esa iniciativa ha sido a ponerlo en las redes sociales. Nada más. Por lo tanto, ha generado incluso más malestar en los comercios porque se han visto maltratados doblemente por el propio Ayuntamiento. Y luego pues hacemos una comparativa que tiene incluso su nexo de unión con el punto del presupuesto, y es que pues, en estos días hemos visto cómo el Ayuntamiento ha vuelto a apostar por asistir a Simov, a montar un stand en Simov, en el que se ha gastado pues cerca de 12.000 euros, en torno a 12.000 euros, en un stand en el que han expuesto 5 empresas de Lora del Río, y sin embargo, o sea, 12.000 euros se ha gastado el Ayuntamiento de Lora del Río para esas 5 empresas, para que expongan esas 5 empresas en una feria de 4 días. Y para los 70 y tantos comercios restantes ha presupuestado para todo el año 30.000 euros. 30.000 euros para 365 días, 12.000 euros para 5 comercios para 4 días. Por eso digo que es indefendible el presupuesto, y también es indefendible la política que está haciendo de apoyo al comercio, porque no tiene ni pies ni cabeza. El último apartado en el que me voy a centrar en esta rueda de prensa es algo que preocupa bastante también a la población, y precisamente, pues bueno, hemos visto en los últimos días como el alcalde de Lora del Río hace una rueda de prensa igualmente volviendo a echar balones fuera, a echarle la culpa de todo a otros, menos a él, y es con el tema de la seguridad. El pueblo de Lora del Río está muy preocupado porque todos los días vemos y todos los días nos enteramos de robos, de agresiones con arma blanca, de reyertas, de incendios en domicilio, y lógicamente, pues bueno, el alcalde intentó banalizarlo todo, reducirlo a la anécdota, y eso no se ajusta a la realidad, no se ajusta a la realidad. Es cierto que, bueno, pues todos vemos a diario en las noticias cómo van sucediendo cosas. Lo que tiene que hacer un alcalde es dar un paso adelante, hacer lo que finalmente se le pidió, de convocar una junta de seguridad, sacar las plazas de policía local para cubrir la plantilla, que la tenemos siempre bajo mínimo, porque es curioso que el señor Enamorado eche balones fuera cuando se permitió el lujo de estar un año sin policía local. Un año con un conflicto laboral con la policía local, en el que además se dedicó a criticarlos en público, en todos los medios de comunicación, a decirle que eran unos peseteros y que lo único que querían era ganar más dinero, y tuvo al pueblo un año prácticamente con ese conflicto sin policía local.
faltándole, como digo, reiteradamente al respeto. Y ahora él viene a dar lecciones de, no, está todo tranquilo, no pasa nada, cuando todos estamos viendo que no es así. Hay otra cuestión que es sorprendente que además él no haya hecho ninguna declaraciones sobre ella, y es que yo entiendo que lo veremos en los próximos días, porque eso solo los populistas se guardan los temas que a él le interesan. Una de las cuestiones es que no mencionó en ningún momento, porque claro, esto ya sí tiene un grado más de importancia y él lo que no quiere es darle importancia a la seguridad, un asalto que sufrió él en la alcaldía del pueblo, con un vecino amenazándolo, que estuvo a punto de agredirlo, o lo agredió, no se sabe muy bien, hay varias versiones del asunto, en la propia alcaldía, en el despacho del alcalde. Eso él no lo ha mencionado porque no le interesa que la dimensión del problema que tenemos de seguridad en Lora suba, puesto que él es máximo responsable de todos estos asuntos. Y el otro de los temas que él no ha hablado, pero en su día sí hizo campaña además de la sucia, es con la ocupación de los pisos. Lora del Río, yo he hecho la consulta con la subdelegación del Gobierno y no tenemos muchos casos de ocupación que estén denunciados, porque el problema de la ocupación de viviendas es que en la mayoría de las ocasiones, según los cuerpos y fuerzas de seguridad, los pisos ocupados suelen pertenecer a los bancos, el procedimiento para la denuncia y todo lo demás, todo el trámite administrativo es muchísimo más lento que si se ocupa un piso de un particular. Pero donde quiero pararme es que, no sé si recordáis, que en los meses de abril-mayo del año pasado ocuparon un piso de correo y el entonces portavoz de la oposición, ahora alcalde, Antonio Enamorado, me acusó a mí de haberle dado las llaves al ocupa, hecho por el que sabe perfectamente, por diferentes fuentes, que no fue así, pero en ningún momento dio su brazo a torcer, ni pidió disculpas, ni nada. Eso se quedó ahí, hasta el punto de que, y el mensaje caló tanto, hasta que un vecino incluso me difamó persiguiendo a uno que él había robado en su calle, diciendo que eran los pisos que Carrasco le había dado a los ocupas. Bueno, pues ahora en el otro piso que hay en Correos se ha metido otro ocupa. ¿Habéis visto al señor alcalde Antonio Enamorado denunciarlo públicamente? ¿Hacer alguna referencia a ese piso que se ha ocupado? ¿A que no? Pues lo que sí os puedo decir es que yo, por respeto al ayuntamiento y porque sé cuál es mi responsabilidad, lo primero que hice cuando me llamó la persona que había ocupado ese piso fue llamar al alcalde, escribirle un WhatsApp, mejor dicho, y ponerlo al día de lo que me acababa de pasar, que me había contactado esa persona. Y él hizo totalmente lo contrario. Él lo que hizo fue ir a reventar las redes sociales, a reventar los medios de comunicación, difamándome, diciendo que yo le había dado las llaves al ocupa y también que no habíamos hecho nuestro trabajo porque seguía el ocupa ahí. Bueno, pues el otro, el que ha entrado segundo, también sigue en su vivienda. Porque una vez que entran, si hay menores, ya solo un juez puede dictaminar que esa persona tiene que abandonar ese piso. No lo puedes hacer como lo han hecho, yendo a la concejala, amenazando a la persona que ha ocupado el piso, diciéndole que van a venir con la Guardia Civil y que le van a dar una patada a la puerta y los van a echar. Eso no se puede hacer y jamás lo va a hacer la Guardia Civil porque sabe que ellos mismos estarían yendo en contra de la ley. Y yo lo único a lo que me limité cuando hablé con la vecina fue decirle que eso estaba mal hecho, que ellos lo sabían, que acabarían fuera del piso antes o después, cuando lo tenga que dictaminar el juez, y que la Guardia Civil, que estuviesen tranquilos con la Guardia Civil, que la Guardia Civil siempre va a hacer lo que diga la ley. Lo que quiero decir con todo esto es que hay muchas diferencias, todos los políticos no somos iguales, todos los políticos no hemos venido para lo mismo, y yo no he venido para enfangar, ni para difamar a nadie, como se hizo conmigo, con ese y con otros casos. Pero tanto que corta la palabra en los plenos, podía utilizar el pleno para explicar estas cosas o para pedir disculpas cuando hizo esas acusaciones y no las hizo. Así que, bueno, pues esta es la realidad que tenemos y
Lo que sí vamos a hacer desde el PSOE de Lora del Río, lógicamente, es denunciarlas cuando tengamos que denunciar estas cosas y explicarlas para que el pueblo de Lora las conozca. Si tenéis alguna pregunta, bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.